Desde que Nintendo ha anunciado la Switch 2, ya está llegando gente que dice que va a ser un fracaso. Porque es que no innova lo suficiente. Pero ¿sabes quién sí que lanzó una consola que, además de negarse a ser continuista, fue un punto y aparte en la historia de los videojuegos? ¡La PS5! La Sega Dreamcast, una consola que, al contrario que la Switch 2, fue muy adelantada a su tiempo. Y es que imagina estar por un segundo en 1998. Estás jugando al mejor juego de la PS1 y se ve así. Estás jugando al mejor juego de la Nintendo 64 y se ve así. Pero luego, un juego de la Dreamcast... Fue la primera consola de 128 bits. Fue la primera consola dedicada al juego online. Fue la primera consola en incluir DLCs. Pero antes de todo esto hay que retroceder un poco. Todos recordamos cómo eran las cosas a principios de los 90. Una batalla campal. Pepsi y Coca-Cola, Microsoft y Apple. En aquella época la batalla era algo espectacular, sobre todo entre Nintendo y Sega. Si una te hacía anuncios desprestigiándote, la otra te daba juegos. Si una hacía la innovación del siglo, la otra le metía 3D a su máquina. Las consolas eran el campo de batalla, y si no mejorabas tus productos, estabas destinado al fracaso. O sea, las compañías se impulsaban mutuamente a mejorar. Y eso lo vimos con algunos juegos, como Sonic 3, Donkey Kong Country, Virtua Racing, etc. Pero pese a que Sega no pudo ganar a Nintendo con su Genesis, sí es cierto que no se quedó lejos de su meta. Así que para la siguiente consola, Sega lo apostaría todo. Tendría los mejores juegos, los mejores gráficos, la mejor consola, y no había nada que nadie pudiese hacer. Estaba destinada ¿Te imaginas? Ni pudo contra la PS1, ni pudo contra la Nintendo 64. Sega tenía una consola que no servía para nada y que había nacido prácticamente muerta. Algo parecido a la situación de Wii U, pero bastante peor. Por ello, Sega decidió que sí o sí tenía que crear una consola que tuviese los mejores juegos, los mejores gráficos y que fuese la mejor máquina. ¿Y sabes qué? Ahora sí. Sega Dreamcast nació el 27 de noviembre de 1998 y nació paralelamente a la Sega Naomi. Te explico. De todas las ventas que tuvo la Sega Saturn, la mayoría fueron en Japón. Esto sorprende debido a que históricamente Sega jamás vendió bien en Japón. Pero sí es cierto que la Sega Saturn era una máquina perfecta para juegos arcade, concretamente los 2D. Pero por desgracia no tenía suficiente potencia para transmitir correctamente los arcades en 3D. Y aquí Sega se dio cuenta de una cosa. ¿Qué pasaría si su consola fuese la mejor para correr arcades en 2D y en 3D? Que tendría todo el mercado. Así que, en vez de hacer una consola que se ajustase a la increíble potencia de la máquina arcade, haría el arcade en función de la consola. Por ello, la Sega Dreamcast ahora sí que tenía muy buenos juegos. Y ojo, no estoy diciendo que la Saturn no los tuviese, pero vamos, los juegos de la Dreamcast son otro puto mundo. De verdad que en este momento se tocó mucho techo en la industria. Algunos de estos juegos, como los Sonic Adventure, fueron la transición definitiva de Sonic al 3D, excepto por los modelos faciales. ¡Madre mía! Crazy Taxi, un juego innovador y divertido. Era el GTA antes de que existiese el GTA. Ya sabes, un juego de conducción extremadamente frenético y extremadamente divertido. Soul Calibur, uno de los mejores juegos en combate 3D de todos los tiempos. Shenmue, una de las primeras superproducciones en la historia de los videojuegos y posiblemente el juego más ambicioso de todo el sistema. Resident Evil Code Verónica, un Resident Evil... pero bastante impactante en su momento. Y es que la estética y música de estos juegos es algo difícil de superar, ¿no creéis? Pero lo que realmente sobresalió de esta consola fue el hardware, empezando por su mando y su tarjeta de memoria. Esta iba conectada al mando, pero lo interesante es que tiene pantalla y botones. Básicamente es una mini consola portátil con la que podía jugar algunos minijuegos. Aparte de eso, fue la primera consola pensada para jugar online, pues tenía su puerto de Ethernet y sus buenos juegos compatibles con este modo. A ver, pero si estoy hablando puras maravillas de este sistema, ¿por qué fracasó? 2 letras y un número: PS2. En el momento en el que la Play 2 se anunció, la gente automáticamente dejó de prestarle tanta atención a la Dreamcast. Y no solo eso, la Dreamcast no usaba CD como la competencia, sino que pretendía ser mejor. Para ello usaron discos CD-ROM de mayor capacidad. Parecería que fue un movimiento muy inteligente, pero esta fue la decisión que mató definitivamente a la Sega Dreamcast. No solo por el hecho de que su competencia directa usó DVDs, haciendo así que automáticamente la Sega Dreamcast pareciese obsoleta y que Sega tuviese que retirarla por las bajas ventas. Pero no fue el único motivo.
motivo. El verdadero motivo es porque este lector no solamente era capaz de leer CD-ROM, sino que también podía leer CDs. En resumen, la Dreamcast estaba pirateada de fábrica. Esto hacía que Sega no solo perdiese dinero por la venta de consolas, sino que también por la venta de videojuegos. Así, en 2001, Sega anunciaría que se retiraba de este mercado, volcando así todos sus recursos al desarrollo de videojuegos. Y es que Sega Dreamcast fue la última oportunidad para Sega de hacer lo correcto, y pese a que se esforzaron por hacer una gran sucesora de su legado, una consola que hiciese todo lo posible para reparar y mejorar todos los errores de las anteriores, por desgracia no lo pudo lograr. Y es triste, porque realmente la Dreamcast trató de ser innovadora y revolucionaria en vez de limitarse solo a mejorar el concepto anterior. Pero pese a que la Sega Dreamcast fracasó debido a la PS2, esto ya fue consecuencia de todo lo ocurrido en la anterior generación. Así que yo lo que me pregunto es, si Sega lo pudo hacer en su momento, ¿por qué las compañías de hoy en día no son capaces de hacer una consola mejor? Una consola que vaya más allá. No deberían de limitarse simplemente a hacer lo mismo que antes con 4 gilipolleces. Deberían de tratar de innovar, buscar algo nuevo, algo fresco. Y es que, seamos realistas, en pleno 2025, ¿hace cuánto que nos sale una consola que nos vuele la cabeza? Sí, 2017. La última gran innovación del mercado de los videojuegos fue la consola híbrida. Y eso hace ya casi 10 años. Pero bueno, hay una tercera consola que selló a la Dreamcast. Una máquina cuyo título de consola más potente fue arrebatada por Sega. Sí, esta fue la Nintendo 64. Posiblemente su competencia más directa, pues estaba claro que ninguna de las dos podían competir contra PlayStation. Así que si quieres saber cómo fue esta consola, aquí te dejo el vídeo que hice sobre ella para que lo veas. Y si te ha gustado lo que has visto, no olvides suscribirte y activar la campanita para la notificación, porque así sabrás cuando subiré el siguiente vídeo. Adiós.